Ashish Ghosh, el joven campesino que había tomado la audaz decisión de regresar a su aldea después de 6 años de destierro en la ciudad de la alegría, aquella noche no se había acostado. Con su mujer y sus 3 hijos, no había dejado de luchar contra los asaltos del diluvio y del viento, que poco a poco demolían su cabaña de bálago y de tierra pisonada. Su aldea, Jarbanga, era un trabazón de cabañas en medio de los pobres arrozales que habitaban, sobre todo refugiados del antiguo Pakistán oriental, convertido ahora en Bangladesh. Era una de las regiones más pobres del mundo, una zona de pantanos sin carreteras, atravesada por ríos, caletas, canales, estuarios, una tierra inhóspita azotada incesantemente por alguna calamidad, inundaciones, tornados, trombas tropicales, sequías, hundimientos de orilla, ruptura de diques, invasión de agua salina, un suelo ingrato que ni siquiera daba una cosecha anual, de 1.500 kilos de arroz por hectárea a sus 2 millones de campesinos. La vida era aún más dura para el millón de habitantes que ni siquiera poseían un arrozal. Arriesgando su vida, los pescadores trataban de alimentar a su familia en una región inmensamente rica en peces, pero en la que la pobreza de los medios hacía que el rendimiento de la pesca fuese incierto. 500.000 de jornaleros se contrataba para trabajar, pero solo la época de la cosecha y de las labores del campo les proporcionaba un empleo. El resto del año cortaban leña o recogían miel silvestre en una inmensa selva virgen de los Sundarbans, una región tan grande como Suiza, pero más impenetrable aún que la Amazonía. Infestada de serpientes, de cocodrilos y sobre todo de tigres que atacaban al hombre y que todos los años devoraban de 300 a 400 personas. Ashish Ghosh se había traído de Anandnagar uno de los primeros símbolos de ascenso económico de un pobre refugiado, un aparato de radio. Hacia las 6 de la mañana lo encendió. Los parásitos provocados por las perturbaciones atmosféricas dificultaban la escucha. Sin embargo, en medio de las crepitaciones pudo oír una voz que repetía incansablemente el mismo mensaje. Pegó el oído al aparato y enseguida comprendió. Unos minutos más tarde, los Ghosh huían en medio del diluvio abandonado, el fruto de sus 6 años de destierro, de privaciones, de ahorros, de sufrimiento en el infierno de un barrio de chabolas. Su cabaña con la provisión de semillas y de abonos, su campo, el gran estanque excavado a costa de tantos esfuerzos y en el que acababan de nacer las primeras carpas, los 2 bueyes que mugían en un cercado de alambre espinoso, las 3 cabritas y Mina, su hermosa vaca de hinchadas ubres y curvos cuernos como los de carneros salvajes del Himalaya. Ashish volvió la cabeza para contemplar todo aquello a través del tornado. Apretando el brazo de su mujer, que sollozaba, prometió: volveremos. Entonces sus ojos azotados por la lluvia vieron cómo su choza alzaba el vuelo, como el nido de un alción del paraíso arrebatado por una ráfaga de monzón. El pescador Subhash Naskar, de 26 años, salvó la vida gracias a un prodigioso reflejo. En lugar de buscar un refugio para protegerse de la muralla de agua que iba a engullir su aldea, dio media vuelta, se zambulló en la ola gigantesca y se dejó llevar hacia el interior de las tierras. Siempre ignorará lo que pasó, pero se encontró a 9 kilómetros de allí, agarrado a la ventana de un templo. A su alrededor el desastre. Era el único superviviente. Eran poco más de las 10 de la mañana. La monstruosa peonza acababa de caer sobre la tierra. El infierno, un infierno de viento, de agua y de fuego. Todo empezó con un resplandor deslumbrante, como una inmensa bola de fuego que cerraba el horizonte e iluminaba el paisaje. Provocado por la acumulación de electricidad a nivel de las nubes rasantes, este fenómeno extremadamente raro quemó instantáneamente la copa de todos los árboles en 200 kilómetros de amplitud y 50 de profundidad. Luego, aspirando el mar, que es poco profundo en aquellas costas, el torbellino en forma de columna lanzó hacia adelante la fantástica muralla de agua. Bajo el efecto conjugado del viento y de la marejada, casas, cabañas, árboles quedaron machacados, triturados, despedazados. Barcos de pesca fueron levantados por los aires y arrojados a kilómetros de distancia. Autocares y vagones de tren volaban como briznas de paja. Decenas de millares de personas y de animales fueron arrastrados y murieron ahogados. Miles de kilómetros cuadrados quedaron sumergidos por un magma de agua salada, de arena, de fango, de escombros, de cadáveres. En pocos segundos, una zona tan grande como Bélgica y poblada por 3 millones de habitantes quedó borrada del mapa.
Alcanzados en su huida por el torrente furioso, como otros miles de fugitivos, Ashish Ghosh y su familia solo pudieron salvarse gracias a la proximidad de una pequeña mezquita encaramada sobre un cerro. Mi mujer y mis hijos se agarraron a mí, contará, y luego logré arrastrarles a todos hasta el edificio, pero ya estaba lleno de supervivientes. A pesar de todo, conseguí trepar hasta el reborde de una ventana y aferrarme a los barrotes mientras sujetaba a los míos. Allí permanecimos colgados encima de las aguas durante todo el día y toda la noche. A la mañana siguiente, solamente éramos una veintena los que aún seguíamos con vida en aquel refugio. Entonces Ashish vio pasar por entre los torbellinos a una familia de 6 personas que se había atado con sus camisas al tronco de un árbol, y de súbito un remolino engulló el frágil esquife con todos sus náufragos. El terror duró 10 horas antes de que el huracán diera bruscamente media vuelta dirigiéndose hacia el mar. Ashish y su familia, así como los primeros fugitivos, al día siguiente llegaron a la entrada de la pequeña ciudad de Canning, a 50 kilómetros en el interior de las tierras. Cogidos unos a otros, tambaleándose de agotamiento, demacrados, hambrientos, andaban como fantasmas. Habían atravesado kilómetros de un paisaje alucinante de devastación y de ruinas, tropezando por todas partes con cadáveres. La enfermera que dirigía el pequeño dispensario local no olvidaría nunca la visión de aquella columna de supervivientes recortándose contra la línea negra del cielo. Incluso de lejos podía advertirse su terrible drama. Llevaban atillos, unos pocos enseres, sostenían a los heridos, se arrastraban apretando a sus hijos en sus brazos. De pronto percibía el olor de la muerte. Aquellas gentes habían visto ahogarse ante sus propios ojos a sus padres, mujeres y maridos. Habían visto cómo las aguas arrastraban a sus hijos, cómo se hundían sus casas, cómo desaparecía su tierra. Durante 3 días Calcuta ignoró la magnitud de la catástrofe. El huracán había destruido las líneas telefónicas, las emisoras de radio, las carreteras, los transportes marítimos. Deseosas de que no se les acusara de imprevisión o de negligencia, las autoridades fomentaron deliberadamente esta ignorancia. Los primeros comunicados minimizaban la gravedad de la tragedia. Un tornado más, se decía, como tanto había todos los años, casi en todos los puntos de las costas de India. Y para que nadie tuviera la tentación de ir a verlo, la policía y la guardia fronteriza acordonó la zona. Qué impresión cuando empezaron a filtrarse los primeros relatos de los supervivientes. La prensa se desencadenó. Habló de 10 o 20.000 muertos, de 50.000 cabezas de ganado ahogadas, de 200.000 viviendas desaparecidas, de 500.000 de hectáreas a las que el agua del mar había vuelto estériles, de 2.000 kilómetros de diques demolidos o deteriorados, de 3 o 4.000 pozos que nunca más podrían volver a utilizarse, y reveló que al menos 2 millones de personas corrían el peligro de morir de hambre, de sed, de frío, por falta de socorros inmediatos. Los socorros, la palabra más repetida y discutida en todas las catástrofes del mundo. Pero aquí la pobreza hacía que la fatalidad fuese más cruel y los socorros más urgentes que en cualquier otro lugar. No obstante, tuvieron que pasar 3 días más para que las autoridades de Calcuta y de Nueva Delhi se pusieran de acuerdo acerca de las primeras operaciones de socorro. 3 días que se apresuraron a aprovechar un grupito de hombres. Llevaban la túnica color ocre de los monjes de la misión Ramakrishna, el santo bengalí que en el siglo pasado predicó la ayuda recíproca y el amor entre los hindúes y las demás comunidades. Apenas anunciarse el cataclismo, acudieron desde Madrás, desde Delhi e incluso desde Bombay. Los policías que tenían cerrado el sector les dejaron pasar. No se corta el paso a unos ángeles de caridad descalzos. En grupo de 2 se mezclaron con los supervivientes y se ofrecieron a recoger el mayor número posible de huérfanos. Tanta generosidad conmovió. Se apresuraron a hacer un censo de los niños a quienes el desastre había privado bruscamente de sus padres. A las madres que habían perdido a su marido, los compasivos monjes propusieron una suma de 100 rupias por cada niño que les fuera confiado. Una viuda de 35 años contará: aquellos hombres eran la generosidad en la persona. Uno de ellos me dijo: sobre todo, no tema por su hijita, estará segura, le encontraremos trabajo y dentro de 2 meses volveremos a verla con ella y le entregaremos las 400 o 500 rupias de su salario. Me arrodillé para besar los pies de aquel bienhechor y le di a mi hija. Como tantas otras víctimas de la tragedia, aquella pobre mujer no volvería a ver a su hija. Ignoraba que los supuestos monjes eran proxenetas.